Las puertas automáticas del Centro de Emergencias Veterinaria Cedar Hollow se abrieron justo antes del amanecer, dejando entrar el aire fresco de las montañas de Spokane. En cuestión de segundos, la calma desapareció. Un border collie con una pata fracturada fue llevado rápidamente a recepción. Un perro K9 de la policía estatal entró cojeando a una sala de exploración después de cortarse una pata con vidrios rotos. Una niña asustada se aferraba a un viejo labrador envuelto en una manta. Los teléfonos sonaban, los perros ladraban en las jaulas y los monitores veterinarios emitían pitidos constantes. En medio de todo aquel caos se movía la enfermera Talia. A diferencia de todos los demás, ella nunca corría. Simplemente se movía con determinación. La sala 3 está lista, le dijo a un técnico mientras preparaba líquidos intravenosos. Las radiografías de tórax ya están cargadas para la doctora Solís. Otra asistente se acercó apresuradamente. El pastor de la sala de tratamiento 2 sigue intentando morder. Talia sonrió. No. Sigue intentando hacer que todos se mantengan alejados. No es lo mismo. La asistente la miró confundida. Talia entró en la sala de tratamiento. El pastor alemán herido estaba de pie en una esquina, temblando violentamente. Cada persona que intentaba acercarse sostenía una vara de contención. Talia extendió la mano hacia las varas. No van a necesitar esto. Uno de los técnicos frunció el ceño. Casi me muerde. Casi te advirtió. Talia colocó todas las varas contra la pared y después se arrodilló a varios metros del perro aterrorizado. No lo llamó. No lo miró fijamente. Simplemente se sentó en el suelo. La habitación quedó en silencio. Pasaron 30 segundos. Luego 60. El pastor bajó lentamente la cabeza. Un minuto después, comenzó a caminar con cautela hacia ella. Finalmente, apoyó el hocico sobre la rodilla de Talia. El técnico la observó sorprendido. ¿Cómo haces eso una y otra vez? Talia acarició suavemente el cuello del perro. Dejan de escuchar cuando todos siguen diciéndoles lo que son. Sonrió. Yo intento escuchar lo que ellos están tratando de decir. La doctora Priyanka Solís estaba recargada en el marco de la puerta. Haces que mi trabajo parezca demasiado fácil. Talia soltó una pequeña risa. No. Tú haces que la cirugía parezca fácil. Priyanka sonrió. Trato justo. Le entregó a Talia el expediente de un paciente. Mañana ocupada. ¿Cuándo no? Talia revisó el horario. 3 cirugías de emergencia. 2 perros de trabajo de la policía para procedimientos ortopédicos. Un halcón. Y un perro K9 militar que llegaría antes del mediodía. Talia se detuvo. ¿Un perro militar? Priyanka asintió. El comandante pidió la mejor evaluación de comportamiento que tengamos. Talia cerró lentamente el expediente. Aquí estaré. Priyanka notó el ligero cambio en su expresión. ¿Estás bien? Solo estaba pensando. Los perros de trabajo lo recuerdan todo. 2 horas después, una camioneta negra se detuvo frente a la clínica. Luego llegó otra. Y después una más. Los clientes que esperaban en recepción miraron por las ventanas. Primero descendieron varios hombres con insignias de los Navy SALS. Detrás de ellos apareció un oficial alto, caminando con una seguridad imposible de ignorar. Era el teniente comandante Rafe Calder. A su lado caminaba un magnífico pastor alemán, poderoso, alerta y musculoso. Cada uno de sus movimientos parecía estar perfectamente controlado. Hasta que llegaron a la entrada de la clínica. De repente, el perro se quedó inmóvil. Sus orejas se echaron hacia atrás. Su respiración cambió. Rafe miró hacia abajo. Avanza. El perro obedeció, pero con evidente resistencia. Cuando entraron a recepción, todos se apartaron. El pastor alemán llevaba un pesado collar táctico. En el cinturón de Rafe colgaba un dispositivo electrónico negro de control. La recepcionista, Emma, sonrió nerviosamente. Bienvenidos. Rafe hizo un breve gesto con la cabeza. Tengo una cita. Evaluación de comportamiento. Emma revisó la computadora. La doctora Solís está lista. Cuando comenzaron a caminar hacia el área de exploración, una asistente veterinaria dejó caer accidentalmente una bandeja metálica de instrumentos.
El fuerte estruendo resonó por toda la clínica. Inmediatamente, el pastor alemán se dio la vuelta. Su respiración se aceleró. Todos sus músculos se tensaron. Uno de los técnicos retrocedió por instinto. Rafe sonrió con suficiencia. Se los dije. Manténganse alejados. Ataca. Varios clientes se pegaron inmediatamente contra las paredes. Una asistente susurró. ¿Deberíamos sedarlo? Rafe negó con la cabeza con seguridad. No. Solo confía en mí. Pero el pastor no estaba mirando a ninguna de las otras personas. Sus ojos permanecían clavados en el dispositivo negro que colgaba del cinturón de Rafe. Talia apareció silenciosamente en el pasillo. Observó sin decir una palabra. No se concentró en los dientes del perro, ni en su postura. Observó sus ojos, después sus orejas, y finalmente, aquello hacia lo que su atención regresaba una y otra vez. Ni una sola vez había mirado realmente a los técnicos asustados. Solo vigilaba una cosa: el dispositivo. Rafe se dio cuenta de que Talia estaba ahí. ¿Tú eres la especialista en comportamiento? Soy enfermera veterinaria de trauma. Rafe soltó una pequeña risa. Entonces no eres entrenadora. No. ¿Y piensas decirme qué le pasa a mi perro? Tal vez. Rafe cruzó los brazos. Esto va a ser entretenido. Talia miró tranquilamente al pastor alemán. No está intentando asustar a nadie. Rafe sonrió. ¿En serio? Ataca. Talia negó lentamente con la cabeza. No. Está anticipando algo. Rafe levantó una ceja. Lo conoces desde hace 30 segundos. Lo he observado. Talia mantuvo la mirada serena. Y eso ha sido suficiente. El controlador electrónico estaba sujeto junto a su cinturón. Talia habló de inmediato. Por favor, no lo haga. Él la miró divertido. ¿Que no haga qué? No toque eso. Rafe sonrió aún más. ¿Crees que esto lo asusta? Creo que lo asusta lo que representa. Rafe soltó una carcajada. Es solo su sistema de órdenes. Exactamente. Las puertas de la sala de exploración se abrieron y el pastor alemán entró. La doctora Solís preparó su equipo mientras Talia permanecía en silencio junto a la pared, observándolo todo. Una asistente acercó una mesa de exploración. Las ruedas rechinaron con fuerza. El pastor alemán volvió a ponerse rígido. Sus ojos se clavaron en el controlador. Talia habló con calma. Comandante, me gustaría examinarlo sin ese dispositivo. No. No es necesario. Puede que sí lo sea. He dicho que no. La tensión llenó la habitación. Rafe miró al personal. Ustedes se preocupan demasiado. Este perro fue entrenado para el combate. No es una mascota. Talia respondió tranquilamente. No. Pero sigue siendo un paciente. Por primera vez, la sonrisa de Rafe desapareció. Desenganchó el controlador de su cinturón y lo sostuvo despreocupadamente en la mano. ¿Te refieres a esto? Talia asintió. Por favor. Pero en lugar de guardarlo, Rafe presionó deliberadamente el botón de activación. Un clic apenas audible resonó en la habitación. El pastor alemán soltó un grito. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Se retorció violentamente. La correa se escapó de la mano de uno de los manejadores. Luego del segundo. La gente comenzó a gritar. ¡Agárrenlo! ¡Muévanse! ¡Cuidado! El pastor alemán cruzó la sala a toda velocidad. Directamente hacia Talia. La doctora Solís dio un paso al frente por instinto. Talia. Pero ella no se movió. Simplemente bajó una mano, relajó los hombros y esperó. El pastor llegó hasta ella a toda velocidad. Todos esperaban que atacara. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se deslizó detrás de las piernas de Talia y apretó su cuerpo contra la parte posterior de sus rodillas. Después caminó lentamente a su alrededor y se sentó justo frente a sus pies. Su enorme cuerpo formó una barrera entre Talia y todos los demás. Pero cuando el comandante Calder volvió a levantar el controlador electrónico, el perro gruñó. No a los desconocidos. No a los técnicos. Solo al pequeño dispositivo negro. La habitación quedó completamente en silencio. Talia miró al pastor alemán, que seguía temblando, y acercó lentamente una mano hacia su hombro.
Ni siquiera lo tocó. Simplemente susurró. No hay órdenes. No hay castigos. Puedes decirnos que te duele. El gruñido se detuvo al instante. El pastor alemán apoyó su cuerpo contra la pierna de Talia. El comandante Calder la miró incrédulo. ¿Qué acaba de pasar? Talia levantó lentamente la mirada y respondió con calma la pregunta que nadie más había logrado comprender. Él no me eligió a mí en lugar de elegirlo a usted. Miró directamente el controlador que Rafe todavía sostenía en la mano. Eligió el único lugar donde creyó que no iban a lastimarlo. Nadie dijo una palabra. Porque, por primera vez desde que aquel poderoso perro militar había entrado a la clínica, todos comprendieron que lo habían juzgado mal. Todos, excepto aquella tranquila enfermera que había decidido escuchar antes de juzgar. Nadie dentro de la sala de exploración se atrevía a moverse. Havik seguía pegado a las piernas de Talia. Su poderoso cuerpo temblaba debajo de su espeso pelaje. Había dejado de gruñir en el momento en que ella habló, pero cada pocos segundos sus ojos color ámbar volvían hacia el pequeño controlador negro que sostenía el teniente comandante Rafe Calder. La doctora Priyanka Solís fue la primera en romper el silencio. Comandante, voy a pedírselo una vez más. Por favor, coloque ese dispositivo sobre el mostrador. Rafe miró el controlador. Después miró a Havik. Por primera vez desde que había llegado a Cedar Hollow, su seguridad fue reemplazada por la incertidumbre. No le da descargas, dijo en voz baja. Solo produce una vibración como señal. Talia no discutió. En lugar de eso, se arrodilló lentamente junto a Havik. ¿Me permites? Extendió la mano. El pastor alemán olfateó sus dedos antes de colocar suavemente la cabeza debajo de ellos. Solo entonces Talia comenzó a examinarlo. Revisó sus oídos, su respiración, sus pupilas. Finalmente, separó con mucho cuidado el espeso pelaje debajo de su collar táctico. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó Priyanka. Talia no respondió de inmediato. Apartó suavemente un poco más del pelaje del cuello de Havik. Todos se acercaron para mirar. Ocultas bajo el pelaje había varias pequeñas cicatrices circulares, perfectamente espaciadas. Eran antiguas. Ya estaban curadas. Pero resultaban inconfundibles. El rostro de Priyanka se endureció. Esas no son lesiones por presión. No, respondió Talia. Son quemaduras provocadas por contactos eléctricos. La habitación volvió a quedar en silencio. Rafe observó fijamente las cicatrices. Eso es imposible. Yo nunca he usado un collar de descargas con él. Lo sé. Rafe levantó la mirada bruscamente. ¿Me crees? Creo que usted realmente cree que nunca lo ha hecho. Rafe frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Talia se puso de pie lentamente. Significa que alguien lo convenció de que este dispositivo únicamente vibra. Miró hacia el controlador. Pero el cuerpo de Havik recuerda algo diferente. El suboficial Dorian Pique dio un paso al frente. Comandante, ¿puedo verlo? Rafe le entregó el controlador sin decir una palabra. Dorian le dio la vuelta. Frunció el ceño. Eso es extraño. ¿Qué cosa? El número de serie. Lo comparó con el del collar táctico. No coinciden. Rafe lo miró confundido. Eso no tiene sentido. Venían juntos. Dorian negó con la cabeza. No, señor. Nuestro equipo oficial comienza con números de inventario de la Marina. Señaló la etiqueta. Este no. Priyanka cruzó los brazos. Entonces, ¿de dónde salió? Rafe respondió lentamente. Lo reemplazaron durante la última rehabilitación de Havik. ¿Quién? No dudó. Van Tactical Canine Systems. En cuanto pronunció ese nombre, Talia se quedó completamente inmóvil. Priyanka lo notó de inmediato. ¿Los conoces? Talia asintió una sola vez. Ojalá no los conociera. La sala de exploración desapareció de la mente de Talia. Otro lugar. Otro momento. Nevada, años atrás. Después de dejar la enfermería de urgencias para humanos, Talia aceptó un puesto en un programa de evaluación conductual para perros militares. Su trabajo no consistía en entrenarlos.
Debía determinar si aquellos perros de trabajo de élite seguían psicológicamente sanos después de sus despliegues en combate. El trabajo la fascinaba. Los perros no podían mentir. Sus cuerpos siempre decían la verdad. Una mañana llegó a las instalaciones un elegante ejecutivo. Silas Van, fundador de Van Tactical K9 Systems. Presentó lo que llamó un revolucionario programa de acondicionamiento. Produce perros de trabajo sin miedo, les dijo a los funcionarios militares. Obediencia más rápida, menos vacilación y mayor éxito en las misiones. Todos aplaudieron. Todos menos Talia. Ella observó cosas que los demás ignoraban. Perros que obedecían de inmediato, pero que habían dejado de mover la cola. Perros que cumplían cada tarea a la perfección, pero se estremecían antes de recibir una orden. Perros que aprobaban todas las evaluaciones y después temblaban incontrolablemente cuando se quedaban solos. Talia comenzó a documentar patrones. Quemaduras eléctricas ocultas bajo el pelaje. Ritmos cardíacos elevados. Respuestas de estrés crónico. Una tarde confrontó directamente a Silas. Esto no es confianza. Es trauma. Él sonrió con cortesía. Son perros militares. No se supone que tengan que sentirse cómodos. Se supone que deben cumplir su misión. Talia se negó a firmar los informes de evaluación. Silas simplemente hizo que alguien más los firmara. Después comenzó a culpar discretamente a Talia de retrasar la preparación militar. Meses más tarde, el programa fue cancelado. Oficialmente, debido a una reestructuración del presupuesto. Extraoficialmente, porque Talia había presentado pruebas que nadie podía seguir ignorando. Poco después, ella renunció, decidida a no permitir nunca más que un animal asustado fuera castigado simplemente por intentar expresar su miedo. De regreso en la clínica, Rafe la observó fijamente. ¿Ya habías tratado con Van antes? Sí. ¿Y nunca se lo dijiste a nadie? Nadie me preguntó. Priyanka parecía confundida. ¿Por qué dejaste la enfermería para humanos? Talia sonrió ligeramente. Me di cuenta de que algunos pacientes no podían explicar que les dolía. Así que aprendí a escuchar de otra manera. Dorian conectó el controlador a un lector de diagnóstico que la clínica guardaba en la sala de equipos. En cuestión de segundos, comenzaron a aparecer advertencias en la pantalla. Dispositivo no autorizado. Firmware modificado. Configuración de potencia alterada. Priyanka abrió los ojos sorprendida. Revisa el registro de frecuencias. El técnico lo hizo. Apareció una gráfica. Rafe la observó. No entiendo. Talia se colocó a su lado. Cada vez que presionaste este botón. Señaló los picos de la gráfica. El collar emitió mucho más que una vibración. Rafe palideció. No. Yo me habría dado cuenta. No podías. El software ocultaba la verdadera intensidad. Dorian bajó lentamente el escáner. Comandante, este equipo fue modificado. Rafe miró a Havik. El pastor alemán todavía no se había apartado del lado de Talia. Los recuerdos comenzaron a invadirlo. Cada vez que Havik dudaba, él lo corregía. Cada vez que el perro intentaba alejarse, Rafe asumía que estaba perdiendo disciplina. Cada gruñido. Cada sobresalto. Cada negativa. Rafe había creído que Havik se estaba volviendo agresivo. Pero en realidad, el perro llevaba todo ese tiempo suplicándole que se detuviera. Rafe cayó pesadamente sobre una silla. Dios mío. Talia habló con suavidad. Él no te estaba rechazando. Tenía miedo de lo que ocurría cada vez que... Rafe se cubrió el rostro. Yo creía que confiaba en mí. Sí confía en ti, respondió Talia en voz baja. Simplemente dejó de confiar en lo que venía después de cada orden. Los ojos del comandante comenzaron a llenarse de lágrimas. Yo lo lastimé. No lo sabías. Eso no cambia lo que ocurrió. No. No lo cambia. El silencio llenó la habitación. Finalmente, Rafe se puso de pie y caminó lentamente hacia Havik. Se detuvo a varios metros. No le dio ninguna orden. No intentó sujetar la correa. Simplemente habló. Lo siento. El pastor alemán lo observó atentamente. Después miró a Talia. Ella sonrió. Rafe preguntó. ¿Qué está esperando?
Que dejes de pedirle obediencia y empieces a ofrecerle seguridad. Rafe desabrochó lentamente el collar táctico. Colocó tanto el collar como el controlador sobre la mesa de exploración. Nunca volveré a usarlos. Por primera vez desde que entró a la clínica, Havik se puso de pie. Caminó hacia Rafe. No rápidamente. No con miedo. Solo con cautela. Cuando llegó hasta él, tocó suavemente con la nariz la mano del comandante. Rafe cerró los ojos. Debía haberlo escuchado. Talia sonrió discretamente. Él nunca dejó de intentar decírtelo. Al otro lado de la sala, Priyanka observó el controlador abandonado sobre la mesa. Algo seguía preocupándola. Lo tomó nuevamente. Hay marcas internas de servicio. Dorian se acercó. Esas no estaban ahí antes. Priyanka comenzó a leerlas. VTCS, revisión 7, leyó Priyanka en voz alta. La expresión de Talia se endureció. Van Tactical. Priyanka la miró. Esto no ha terminado. Talia asintió. No. Este es solo el primer perro que hemos descubierto. Miró hacia el controlador silencioso sobre la mesa. Si el equipo de Havik fue alterado, ¿cuántos más siguen sufriendo sin que nadie entienda por qué? A última hora de la tarde, el Centro de Emergencias Veterinarias Cedar Hollow quedó bajo una restricción temporal de seguridad. No rechazaron a ningún paciente, pero el área de exploración donde descansaba Havik quedó cerrada para todos, excepto para la doctora Priyanka Solís, Talia Merrick, el teniente comandante Rafe Calder y el suboficial Dorian Pique. El collar alterado estaba dentro de una bolsa transparente para evidencias sobre el mostrador. Havik descansaba cerca, sobre una colchoneta acolchada. Por primera vez desde su llegada, parecía casi tranquilo. Sin bozal. Sin sistemas reforzados de contención. Sin ningún dispositivo electrónico esperando en la cintura de Rafe. Todavía observaba con atención al miembro del OSEAL, pero el pánico había desaparecido de su respiración. Rafe estaba sentado en el piso, a varios metros de distancia. No había intentado llamar a Havik. No había dado una sola orden. Simplemente esperaba. Talia lo notó. Eso está mejor. Rafe levantó la mirada. ¿Qué cosa? Estás dejando que él decida. Rafe miró a Havik. Pasé años creyendo que la confianza significaba que venía cuando yo lo llamaba. ¿Y qué significa ahora? Rafe pensó durante unos segundos. Que regrese cuando se sienta lo suficientemente seguro para hacerlo. Talia asintió. Exactamente. Al otro lado de la habitación, Dorian revisaba el historial médico digital de Havik. Había conectado una tableta cifrada de la Marina a la red segura de la clínica y estaba comparando archivos de 3 bases de datos distintas. Mientras más investigaba, más callado se quedaba. Priyanka fue la primera en notarlo. ¿Dorian? No respondió. Sus dedos se movieron todavía más rápido por la pantalla. De pronto, se detuvo. Comandante. Algo en su tono hizo que Rafe se pusiera de pie. ¿Qué encontraste? Dorian giró la tableta hacia ellos. Miren estas radiografías. Aparecieron 2 imágenes una junto a la otra. Ambas estaban registradas con el número de identificación de Havik. Una mostraba una fractura ya curada en la pata trasera izquierda. La otra no mostraba ninguna fractura. Priyanka se acercó. Estos no son el mismo perro. Dorian asintió. La estructura ósea es diferente. Abrió otra pantalla. Las fechas registradas de rehabilitación de Havik se cruzan con un despliegue clasificado. Rafe frunció el ceño. Eso es imposible. Usted y Havik estaban en una operación en el extranjero durante esas fechas. Lo sé. Entonces este registro fue creado cuando él ni siquiera estaba en el país. Talia cruzó los brazos. ¿Qué más encontraste? Dorian tragó saliva. Hay más. Abrió el registro de microchips. El número de identificación original de Havik aparecía asociado a otro perro K9. Estado: fallecido durante un incidente de entrenamiento. Rafe se quedó mirando la pantalla. ¿Qué significa eso? Significa que alguien colocó la identidad de Havik dentro del expediente de un perro muerto. Priyanka parecía perturbada. ¿Por qué harían algo así? Talia respondió en voz baja. Para hacer desaparecer a un perro mientras otro sigue generando dinero.
Dorian continuó buscando. Aparecieron registros de pagos. Rehabilitación. Reentrenamiento especializado de conducta. Atención veterinaria de emergencia. Reemplazo de equipo. Todos los servicios habían sido facturados mediante contratos. Y no solo una vez. La expresión de Rafe se endureció. Le cobraron a la Marina por tratar a Havik mientras él estaba desplegado. Sí, señor. ¿Y utilizaron las imágenes médicas de otro perro para demostrar que lo atendieron? Sí. Dorian abrió otro archivo. Después otro. Las mismas irregularidades aparecían una y otra vez. Nombres distintos de perros K9. Radiografías repetidas. Facturas duplicadas. Microchips transferidos entre expedientes. Priyanka observó la pantalla. Esto ya no se trata de un solo collar alterado. No, dijo Talia. Es todo un sistema. Rafe miró hacia Havik. ¿Cuántos perros? La voz de Dorian bajó. Ya encontré 23 expedientes sospechosos. La habitación quedó completamente en silencio. 23 perros. 23 grupos de manejadores que quizá creían que sus compañeros se habían vuelto inestables. 23 animales castigados por reacciones provocadas por equipos que nadie sabía que habían sido modificados. Rafe caminó una vez de un lado al otro de la habitación y se detuvo. Tenemos que reportarlo al Servicio de Investigación Criminal Naval. Dorian asintió. Ya envié una alerta por el canal seguro. Priyanka miró a Talia. ¿Qué hará Van cuando descubra que alguien abrió estos archivos? El rostro de Talia se tensó. Va a borrar todo lo que pueda. Rafe la miró. Entonces tenemos que actuar antes que él. Una hora después, un investigador naval devolvió la llamada. Las irregularidades en los expedientes eran suficientes para abrir inmediatamente una investigación federal. Pero había un problema. Van Tactical K9 Systems ya había reportado una falla de red en una de sus instalaciones de almacenamiento. Las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio. Los registros electrónicos estaban siendo eliminados de manera remota. Talia miró la ubicación en la pantalla. ¿Dónde está? Dorian respondió. En una propiedad industrial en las afueras de Chennai. Está registrada como almacén de suministros veterinarios. Rafe miró la bolsa de evidencias que contenía el controlador. Ahí fue donde dieron servicio al equipo de Havik. Priyanka cruzó los brazos. No vas a llevarte a mi enfermera a una instalación donde posiblemente se está cometiendo un delito. Talia la miró. Soy la única aquí que sabe cómo son las salas de acondicionamiento de Van. Priyanka la miró con firmeza. Eso no te convierte en agente de la ley. No. Pero sí me hace útil. Rafe habló antes de que Priyanka pudiera responder. Ella se queda detrás de los investigadores. Talia lo miró. Yo decido dónde me pongo. Por primera vez en todo el día, Rafe estuvo a punto de sonreír. Empiezo a entenderlo. Ya había caído la noche cuando el convoy llegó al distrito industrial en las afueras de Chennai. La propiedad parecía abandonada. Un letrero desgastado junto a la entrada decía: Van Veterinary Logistics. No había logotipo de la empresa. No se veía ningún empleado. Solo un largo almacén rodeado por una cerca de malla metálica y luces de seguridad apagadas. Los investigadores navales avanzaron primero. Los agentes del condado lo siguieron. Rafe permaneció cerca de la parte trasera junto a Dorian y Havik. Talia llevaba un chaleco protector prestado por el equipo de investigación. Odiaba lo familiar que se sentía. No porque hubiera usado uno en combate, sino porque años atrás había llevado uno cuando inspectores del gobierno entraron a las instalaciones de acondicionamiento en Nevada. Otro lugar. El mismo miedo. El mismo silencio detrás de puertas metálicas. Havik se detuvo frente a la entrada del almacén. Su cuerpo se puso rígido. Rafe miró inmediatamente a Talia. ¿Miedo o detección? Ella estudió al perro. Su respiración seguía controlada. Sus orejas apuntaban hacia adelante. Su nariz olfateaba rápidamente. Ambas. Rafe no intentó tocarlo. ¿Qué necesita? Tiempo. El miembro del OSEAL asintió. Sin órdenes. Sin presión. Havik dio un paso. Luego otro. Entró por voluntad propia.
Dentro del almacén olía a desinfectante, concreto húmedo y miedo antiguo. Filas de cajas de transporte cubrían las paredes. La sección frontal estaba llena de suministros veterinarios. Vendajes. Guantes quirúrgicos. Cajas vacías de medicamentos. Todo parecía legítimo. Demasiado legítimo. Havik pasó de largo. Se dirigió hacia una puerta de acero al fondo. Dorian revisó la manija. Está cerrada. Uno de los investigadores la forzó. El sonido que surgió del otro lado cambió la expresión de todos. Perros ladrando. No uno. Muchos. Algunos sonaban agresivos. Otros aterrorizados. Y algunos estaban tan agotados que apenas podían emitir un sonido. La habitación del otro lado contenía jaulas individuales de concreto distribuidas en 2 largas filas. Perros de trabajo permanecían detrás de puertas reforzadas. Pastores alemanes. Pastores belgas malinois. Un pastor holandés con un ojo dañado. Varios todavía llevaban collares militares desgastados. Otros no tenían identificación alguna. Talia avanzó lentamente por el pasillo central. El color desapareció de su rostro. Una de las jaulas tenía una etiqueta. Retirado. Eutanasia médica completada. Pero el perro que estaba dentro seguía vivo. Delgado. Cubierto de cicatrices. Observándola a través de los barrotes. Dorian revisó otra jaula. Este perro fue declarado oficialmente muerto hace 8 meses. La mandíbula de Rafe se tensó. ¿Por qué los mantienen aquí? Talia miró hacia el fondo del edificio. Para venderlos. Una segunda habitación contenía equipo de entrenamiento. Mangas protectoras. Mesas de restricción. Collares electrónicos. Controladores idénticos al de Havik. Sobre un escritorio había un libro de registros con compradores de seguridad privada de varios países. Junto al nombre de cada perro aparecía un precio. Los animales más fuertes estaban marcados para reventa. Los heridos aparecían destinados a reclamaciones de seguros y reembolsos federales. De repente, Havik ladró. Un solo ladrido seco. Estaba frente a un panel oculto construido dentro de la pared. Los investigadores lo abrieron. Detrás encontraron una sala de archivos. Estantes llenos de expedientes médicos originales. Implantes de microchips. Placas de identificación gubernamentales. Certificados de defunción firmados. Facturas. Fotografías. Había suficiente evidencia para destruir a Van Tactical. Entonces sonó la alarma del edificio. Luces rojas comenzaron a parpadear. Una voz salió por el intercomunicador. Talia. Todos se quedaron inmóviles. Era la voz de Silus Van. Suave. Controlada. Casi divertida. Me preguntaba cuánto tardarías en volver a meterte donde no te llaman. Talia miró hacia una cámara instalada en el techo. La voz continuó. Debiste haberte mantenido alejada. Talia respondió. Y tú debiste aprender cuándo detenerte. Las luces del área de las jaulas se apagaron. Las puertas metálicas comenzaron a desbloquearse automáticamente. Una tras otra. Los investigadores levantaron sus armas. Rafe gritó. Nadie dispara a menos que exista una amenaza inmediata. Las puertas de las jaulas se abrieron. Los perros aterrorizados salieron al pasillo. Algunos corrieron. Otros se encogieron contra el suelo. Uno lanzó una mordida al aire presa del pánico. El caos estalló. Talia avanzó. Bajen la voz. Uno de los investigadores la miró como si estuviera loca. Estos perros son inestables. No. Están aterrorizados. Talia se agachó lentamente hasta quedar cerca del suelo de concreto. Sin órdenes. Sin gritos. No los miren directamente a los ojos. Havik se colocó a su lado. Permaneció completamente tranquilo. El primer perro suelto lo observó. Luego otro. Havik no los desafió. Simplemente permaneció quieto. Talia extendió una mano abierta. Nada va a lastimarlos. Su voz recorrió la oscuridad. Los ladridos comenzaron a disminuir. Un perro dejó de caminar nerviosamente de un lado a otro. Otro bajó la cabeza. En cuestión de minutos, el caos se convirtió en un silencio lleno de miedo. Rafe observó a Havik. El perro estaba haciendo por los demás exactamente lo que Talia había hecho por él.
Ofrecer seguridad sin exigir sumisión. Entonces una puerta se cerró de golpe al fondo del almacén. Silas Van. Silas Van apareció cargando un maletín metálico. Corrió hacia una salida de carga. ¡Alto!, gritó uno de los investigadores. Van lo ignoró. Havik reaccionó de inmediato. Bajó el cuerpo, preparado para avanzar. Rafe miró hacia Talia. Por un segundo regresó su antiguo instinto. Dar una orden. Tomar el control. Soltar al perro. Pero en lugar de hacerlo, esperó. Talia vio la pregunta en sus ojos. Abrió la mano. Havik salió disparado. Cruzó el almacén a toda velocidad y le cerró el paso a Van antes de que pudiera llegar a la puerta. El pastor alemán gruñó. Van se quedó inmóvil. El maletín metálico cayó de sus manos. Levantó ambos brazos. Haz que se aleje. Havik dio un paso más hacia él, mostrando los dientes. Rafe podría haberle ordenado que lo derribara. Nadie se lo habría cuestionado. Pero Talia simplemente bajó la palma abierta. Sin decir una sola palabra. Havik miró hacia atrás. Después se apartó tranquilamente de Van, dejándolo contra la pared. Regresó con Talia y se sentó a su lado. Rafe lo observó sorprendido. Pudo haberlo derribado. Sí, pero decidió no hacerlo. Talia miró a los perros aterrorizados que los rodeaban. Eso es verdadero control. No la capacidad de obligar a alguien a usar la violencia, sino la capacidad de ofrecerle otra opción. Los investigadores federales arrestaron a Silas Van sin resistencia. Dentro del maletín encontraron dinero en efectivo, pasaportes falsificados y una unidad de almacenamiento llena de registros de transacciones. Al amanecer, todos los perros sobrevivientes habían sido retirados del almacén. Ninguno quedó atrás. 6 semanas después se celebró la audiencia naval. La sala estaba llena de oficiales, investigadores, expertos veterinarios, manejadores y abogados del gobierno. Silas Van estaba sentado con su equipo legal cerca de la pared del fondo. Los contratos de su empresa ya habían sido suspendidos. La evidencia recuperada del almacén lo vinculaba con fraude federal, crueldad animal, falsificación de expedientes médicos, venta ilegal de propiedad gubernamental y tráfico de perros de trabajo. Pero el testimonio más emotivo fue el de Rafe Kolder. Vestido con uniforme de gala, se presentó frente al panel de revisión. Havik estaba sentado varios metros detrás de él, junto a Talia. El investigador principal habló. «Comandante Kolder, ¿la enfermera Merrick puso a su K9 en su contra?» Rafe miró hacia Havik. «No». ¿Lo animó a desobedecerlo? No. Entonces, ¿por qué abandonó su lado y buscó protección con ella? Rafe guardó silencio durante unos segundos. Cuando respondió, su voz era firme. Porque ella fue la primera persona en esa habitación que entendió lo que él estaba intentando decir. Miró directamente a los oficiales. Yo creía que el miedo de Havik era agresividad. Creía que su vacilación era desobediencia. Creía que correcciones más estrictas recuperarían el control. Su mandíbula se tensó. Estaba equivocado. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante. ¿Sabía usted que el equipo había sido alterado? No. Entonces, ¿por qué acepta responsabilidad? Porque él intentó decírmelo. Rafe volvió a mirar a Havik. Y yo me reí. La sala permaneció en silencio. Advertí a todos que se mantuvieran alejados porque creía que atacaba a los desconocidos. La verdad era que estaba reaccionando al dolor. Hizo una pausa. Talia Merrick no hizo que me cambiara por ella. Le dio un lugar donde no tenía que ocultar lo que estaba sucediendo. Miró a Talia. Fue la primera persona que escuchó cuando mi compañero intentó decir que yo lo estaba lastimando. La expresión de Talia se suavizó. Cuando llegó su turno de declarar, el abogado del gobierno le preguntó. ¿Considera que el comandante Kolder debería perder su condición de manejador militar? No. Un murmullo recorrió la sala. El abogado pareció sorprendido. ¿Por qué no? Porque la responsabilidad debe servir para evitar que el daño vuelva a ocurrir, no para satisfacer la necesidad de humillar a alguien. Talia miró hacia Rafe. Él utilizó equipo proporcionado por un contratista aprobado. Confió en informes médicos falsos. Interpretó mal las señales de Havik. Hizo una pausa.
Pero cuando conoció la verdad, se detuvo. Entregó el equipo. Cooperó con la investigación. Y aprendió. Talia volvió la mirada hacia el panel. Si castigamos a cada manejador que reconoce un error, el siguiente ocultará el suyo. La sala volvió a quedar en silencio. La verdadera responsabilidad consiste en decir la verdad a tiempo para poder cambiar lo que suceda después. El panel exoneró a Rafe de cualquier abuso intencional, pero ordenó que recibiera una nueva capacitación y una suspensión temporal de sus funciones operativas como manejador. Rafe aceptó la decisión sin protestar. Silas Van no recibió la misma consideración. La investigación penal continuó. Todos los contratos federales relacionados con su empresa fueron congelados. Se registraron más almacenes. Se rescataron más perros. La red comenzó a derrumbarse. Fuera de la sala de audiencias, Rafe se acercó a Talia. Me defendiste. Dije la verdad. No merecía eso. Esto no se trata de lo que mereces. Talia miró hacia Havik. Se trata de lo que sea mejor para él. Rafe asintió. Antes pensaba que perder el control significaba perderlo a él. ¿Y ahora? Rafe miró al perro. Ahora creo que escucharlo fue lo primero que hice que realmente me hizo merecedor de tenerlo a mi lado. Havik se puso de pie. Caminó hacia Rafe. El miembro del OSEAL no lo llamó. El perro tocó brevemente con la nariz la mano de Rafe. Después regresó junto a Talia. Rafe sonrió. Eso es progreso. Talia asintió. Para los dos. 8 meses después, el Centro de Emergencias Veterinarias Cedar Hollow inauguró una nueva ala. En el exterior, un letrero anunciaba. El letrero decía: Unidad de Trauma Conductual y Recuperación para Perros de Trabajo. Las instalaciones habían sido diseñadas de manera muy diferente a las perreras tradicionales. No había pasillos de concreto donde todo hacía eco. No había varas de contención colgadas junto a las puertas. No había collares electrónicos. En su lugar, había habitaciones tranquilas, áreas de ejercicio al aire libre, iluminación tenue y espacios abiertos donde los perros de trabajo heridos podían observar a las personas antes de decidir si querían acercarse. Talia se convirtió en la directora del programa. La doctora Priyanka Solís continuó supervisando los tratamientos médicos. Dorian Pique fue transferido al área de apoyo para rehabilitación y pasó gran parte de su tiempo revisando los procedimientos de seguridad del equipo. Rafe regresó después de completar su reentrenamiento como manejador. Pero no volvió como comandante. Volvió como estudiante. Durante la ceremonia de inauguración, veteranos, policías, personal veterinario y manejadores que también habían pasado por procesos de recuperación se reunieron en el patio principal de ejercicio. Varios de los perros rescatados del almacén de Van ahora vivían con nuevas familias. Otros permanecían en rehabilitación de largo plazo. Havik estaba ahí sin collar táctico. Solo llevaba una sencilla banda de tela alrededor del cuello. Una joven reportera levantó la mano. Comandante Calder. Rafe volteó. ¿A quién pertenece Havik ahora? La pregunta provocó algunas sonrisas. Meses atrás, Rafe habría respondido inmediatamente. Mi perro. Mi compañero. Mi responsabilidad. Pero esta vez miró primero a Talia. Luego a Havik. Havik se pertenece a sí mismo. La reportera parpadeó sorprendida. Rafe continuó. Trabaja conmigo porque él decide hacerlo. Confía en Talia porque ella se ganó su confianza. Y ahora ambos entendemos que la lealtad no significa pertenencia. Havik permaneció entre los dos. Talia hizo una señal de liberación con la mano abierta. Era el mismo gesto que había utilizado en el almacén. Havik la miró. Después miró a Rafe. Pasaron varios segundos. El perro no hizo nada. Nadie lo apresuró. Nadie repitió una orden. Finalmente, Havik caminó hacia ellos. Se sentó exactamente en medio de los dos. Un hombro tocaba a Talia. El otro tocaba a Rafe. La gente comenzó a aplaudir. Rafe miró al pastor alemán. Ya entendimos tu mensaje. La cola de Havik se movió una sola vez sobre el pasto. Más tarde esa misma tarde, la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a marcharse. Entonces llegó un vehículo de transporte con otro perro militar.
Era un pastor belga malinois que había mordido a 2 manejadores y había reprobado 3 evaluaciones. El perro se negaba a salir de la transportadora. Respiraba rápidamente. Sus ojos se movían desesperadamente entre todas las personas que estaban cerca. Un joven manejador intentó tomar la correa. Talia lo detuvo suavemente. Espera. ¿Cuánto tiempo? Todo el que necesite. Rafe estaba a varios metros de distancia. Ahora reconocía aquel lenguaje corporal. No era desafío. No era agresividad. Era miedo. Lentamente se quitó el silbato de mando que llevaba alrededor del cuello y lo colocó sobre una banca cercana. Después se sentó en el suelo junto a Talia. Sin rango. Sin órdenes. Sin exigencias. Havik se acostó cerca de ellos. El malinois asustado los observó. Pasó 1 minuto. Después 5. Finalmente, el perro colocó una pata fuera de la transportadora. Rafe susurró. Está saliendo. Talia sonrió. No. Está decidiendo. El malinois salió lentamente hacia la luz del sol. Havik levantó la cabeza. Los 2 perros se observaron. Después, el recién llegado comenzó a caminar lentamente hacia el pequeño grupo. Se sentó a varios metros de ellos. Nadie intentó tocarlo. Nadie lo felicitó demasiado fuerte. Simplemente le permitieron estar ahí sin tener que demostrar nada. Rafe miró a Talia. El primer día que vine aquí les dije a todos que Havik atacaba a los desconocidos. Sí. Me reí cuando dijiste que tenía miedo. También hiciste eso. Rafe sonrió ligeramente. Era arrogante. Sí. Rafe soltó una carcajada. Podrías fingir que no estás de acuerdo. Podría, pero nunca he pensado que mentir sea terapéutico. Rafe volvió la mirada hacia Havik. ¿Qué crees que eligió aquel día? Talia pensó unos segundos antes de responder. No me eligió a mí. No exactamente. Rafe esperó. Eligió el primer lugar en aquella habitación donde su miedo no fue tratado como un fracaso. Rafe asintió lentamente. El sol de la tarde comenzó a desplazarse sobre el patio de rehabilitación. Perros de trabajo recuperados descansaban bajo la sombra de los árboles. Los manejadores aprendían a observar antes de dar órdenes. Las enfermeras veterinarias caminaban tranquilamente entre pacientes incapaces de explicar con palabras donde les dolía. Y Havik descansaba en paz entre las 2 personas que finalmente habían aprendido a escucharlo. El arrogante miembro del OSEAL había advertido a todos que su K9 atacaba a los desconocidos. Pero Havik nunca había sido peligroso. Había estado herido. Había sido silenciado. Había sido castigado por intentar comunicar lo que sentía. Y había esperado todo ese tiempo a que alguien entendiera que la obediencia sin seguridad no era lealtad. El día en que se sentó a los pies de Talia, Havik no abandonó a su manejador. Le dio una última oportunidad para aprender a escuchar.